Bueno, y estamos en estudios con el exministro del Interior, Gino Costa, excongresista de la República. ¿Cómo está, don Gino? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Omar. Gracias por tu invitación. Bueno, a ver, la imagen de por sí, el día de hoy por la mañana, era sorprendente, porque ¿cómo explicarle a la población que la cabeza de la policía de una institución tan importante, su vivienda estaba siendo allanada por la propia policía y que está siendo investigado por, supuestamente, según la data del Ministerio Público, formar parte de este equipo de contrainteligencia que el expresidente Pedro Castillo buscó liderar? ¿Cuánto impacta esto dentro de la institución? Yo creo que es un hecho inédito, nunca ha ocurrido. Creo que el director general y el ministro del Interior, digamos, proveniente de la policía, comprometido con la justicia, el último fue Fernando de Andera, ¿no? Hacia los finales del gobierno de Fujimori. No recuerdo otros casos desde entonces. Ahora, tampoco es sorprendente, porque sabemos que Pedro Castillo, una de las cosas que quiso hacer, además de colocar gente leal y con prontuario en la mayoría de los casos en Petroperú, en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, para robar, ¿no? Y eso ha quedado acreditado con las investigaciones llevadas a cabo por el equipo especial. Además de eso, quiso tomar el Ministerio del Interior y sobre todo la Policía Nacional para someterla, para quitarle capacidad de inteligencia e investigación criminal de manera de que no pudiera cumplir con su función de investigar y para, digamos, neutralizar el trabajo que hacía el equipo especial dirigido por Marita Barreto, ¿no? Eso es parte de las investigaciones y eso está, digamos, es uno de los hechos que se le imputan a Castillo más graves y mejor acreditados, la manera como quiso deshacerse del coronel Colchado y compañía. De manera que quedaba claro para todos, Omar, que esta campaña contra el equipo especial, el componente policial del equipo especial dirigido por Colchado, era posible gracias a que Castillo tenía ubicada en las posiciones más importantes de la policía a gente de mucha confianza que le estaba haciendo la guerra a este equipo especial. Felizmente eso no prosperó gracias a la prensa y a la opinión pública, pero hubieron varios intentos, ¿no es cierto?, para sacar a Colchado y su equipo del apoyo que le brindaba a la fiscal Barreto, de manera que por eso te digo que no me sorprende, porque está claro que esa campaña solo fue posible desde el control que tenían en los altos mandos de la policía. Pero es interesante, ¿no? Porque, a ver, cuando uno ha conversado con gente del sector interior, todos referían que el general Raúl Alfaro es un hombre, digamos, de ciertas credenciales totalmente democráticas, lo veían como un buen policía, un buen oficial, al punto que él jugó un rol muy importante cuando Pedro Castillo intenta da un golpe de Estado el 7 de diciembre. Usted recordará, sin ninguna información que ya se maneje, que el propio Alfaro brinda a la Fiscalía. Castillo lo llama para que detenga a la fiscal Patricia Benavides. Y Alfaro se niega, y no solo se niega, sino que da la orden de detener a Pedro Castillo en flagrancia. Entonces, tuvo esa posición tan importante durante lo que fue el golpe de Estado el 7 de diciembre, y ahora conocemos esto, que fue en realidad un hombre que estaba o que formaría parte de una organización criminal. Sabemos que lo del 7 de diciembre fue una medida desesperada, probablemente, creo yo, por las declaraciones de Salatiel Marrufo ese mismo día en la mañana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Acuérdate que Marrufo ofrece la vale plata, ¿no? Dice, oye, yo lo he sobornado al presidente, le he pagado 100.000 soles. Eso ocurre en la mañana en que Castillo lanza el golpe, porque seguramente era su plan B. Él pensaba que en la tarde no tenían los votos para vacarlo, pero a raíz de esas declaraciones probablemente algunos aliados se le voltean, porque era un escándalo demasiado grande. Eso ha pasado desapercibido. De manera que yo creo que entiendo lo que tú me dices, pero a lo largo de los meses está claro que toda la campaña contra el equipo especial no... Sí, claro. Acuérdate que no tenían presupuesto, que no se les daba equipo, que no se les daba logística. Los han hostigado de principio a fin. Te pido unos instantes, tenemos que ir acá. Y hablábamos justamente, Gino, sobre... A ver, este importante contraste que yo hacía en el sentido de que el general Alfaro, todavía comandante general de la policía, jugó un rol importante en tomar la decisión de detener en flagrancia a Pedro Castillo. Claro, ya
probablemente la situación era insostenible con lo que venían declarando los colaboradores y, vamos, después de un golpe de Estado, de un delito flagrante. No, y acuérdate que en ese momento ya se había pronunciado la fiscal de la Nación, se había pronunciado el presidente del Tribunal Constitucional, se había pronunciado el Poder Judicial, la Defensora del Pueblo, es decir, las principales instituciones nacionales habían rechazado el golpe. Entonces hay una respuesta institucional de rechazo al golpe de Estado de Castillo. Y entonces la decisión ya de la policía de detenerlo es posterior a esos pronunciamientos, al igual que el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y la policía, que es el último pronunciamiento institucional que se hace público cuando ya el Congreso está tramitando la vacancia, claro, del expresidente Castillo. O sea que yo creo que esa es la secuencia y eso explica, digamos, por qué Alfaro actúa como actúa. No le quedaba otra. Estaba claro que ese golpe no iba a ninguna parte y hubiera sido una locura para él comprometerse en esa aventura. Pero toda su conducta anterior sí es una conducta que se condice con un respaldo a la estrategia, digamos, del presidente de quitarle dientes a la policía y de someterla al poder político, ¿no? Y además de someterla al poder político, todo lo que se ha venido conociendo a partir de ya del testimonio de este colaborador eficaz, que es el que les está contando todo, que entendemos por la situación sería el famoso español Hernández Fernández. A ver, que un ministro de Estado, porque en ese momento estaba Dimitri Semanche, que el inspector general de la policía, que era Alfaro en ese momento todavía, le rindan cuentas, conversen. Vayan a despachar con él, fuera del ministerio. Exacto. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice de la relación o del rol que cumplió este sujeto? Que quien manejaba el Ministerio del Interior del presidente a través de este ciudadano español, que dicho sea de paso estaba vinculado a otro ciudadano español que parece quien digamos, con quien trabaja, ¿no? El señor Castellanos. Incluso se ha sostenido que estaban involucrados en tráfico de terrenos y todo tipo de actividades ilícitas. Pero da la impresión por las conversaciones que tiene el exministro Senmache con el español que quien toma las decisiones del gobierno en lo que se refiere a colocaciones en los altos puestos de mando de la Policía Nacional es él, o quien le transmite al ministro, ¿no es cierto?, las opiniones del presidente de la República, porque, digamos, no se reúne 3 veces seguidas fuera del ministerio con una persona que no conoce, que no sabe de dónde viene, que ni siquiera sabe aparentemente su nacionalidad. Porque dice, parecía centroamericano. Sí. Semanche se ha defendido en una entrevista el día de hoy con el portal Epicentro, y lo que ha dicho es que, bueno, que a él era una persona que comentaba siempre sus posts que él ponía en Facebook y le mandó una solicitud de amistad justamente en esta red social, la aceptó, se encontraron, y como le pareció una persona muy bien informada sobre el sector, bueno, lo escuchaba, pero, y te lo pregunto como exministro del Interior, ¿esto es así de sencillo? Un exministro del Interior, muy sensible, una cartera, escucha a alguien que te manda una amistad de Facebook? Claro, cuando él conversa, entiendo, cuando comienza la conversación del español, entiendo que había salido él del Ministerio del Interior, donde era jefe de gabinete de asesores del ministro Avelino Guillén. Entonces, en fin, digamos, prerrogativa suya. Raro también que se reúna 2 veces. Lo raro es que cuando llega al ministerio, sigue conversando con este señor, lo va a ver a su oficina, fuera del ministerio, en 3 oportunidades, en conversaciones largas. E incluso le presenta al comandante general de la policía, Vera, para que también converse con él y establezca una relación. Creo que lo que no cuenta Dimitri Senmache es cómo así él decide reunirse con este señor. Lo que es obvio es que el español lo dirá, porque da la impresión de que él es el colaborador eficaz, ¿no? Y tendrá que dar una explicación de por qué tenía el poder que tiene. Solo podía provenir ese poder del presidente de la República. Y lo más probable es que el ministro de entonces recibirá la orden del presidente de despachar con este señor.
Y volviendo al tema del actual comandante, porque finalmente Dimitri Semanche es un ex ministro de Estado, pero estamos hablando de Raúl Alfaro, que actualmente sigue siendo el comandante general de la policía. Luego de lo que se ha revelado, que no se reunió una sola vez con este personaje, como había dicho en su declaración pública al Ministerio Público, a la Fiscalía, sino que se ha reunido y tenían pues un contacto bastante estrecho. Y que le debe el cargo, según él mismo, al español. Por eso te digo que quien mandaba, digamos, en el Ministerio del Interior era este señor, un ciudadano extranjero de 32 años, con poca experiencia, sin credenciales conocidas. Es increíble que algo así ocurriera, pero en el gobierno de Pedro Castillo han ocurrido cosas realmente sorprendentes. Este es una más de esas cosas difíciles de explicar. Un ciudadano extranjero manejando la seguridad pública y ciudadana en el Perú, inaudito. Y por eso se hace ya insostenible a esta hora de la noche la cabeza de Alfaro. Lo increíble que Alfaro sea, digamos, de comandante general, como no ha sido sustituido. Yo creo que lo que está ocurriendo es que tienen un problema gordo. Que es que el segundo de la policía está investigado por la Fiscalía, un proceso largo, Vicente, por su participación en el Escuadrón de la Muerte. O sea, esto la Fiscalía considera que Vicente se me fue el apellido, pero sí, el segundo de la policía que está implicado blanco, y el tercero es el general es el Mejía. más alto mando de la policía involucrado en el Escuadrón de la Muerte por la Fiscalía, que tiene una investigación a través del fiscal Álvaro Rodas de hace varios años, por lo menos 5 años, de manera que no sería conveniente quien la asuma, y entiendo que también hay problemas con el inspector general. Entonces, digamos, recuerda además que como parte de las investigaciones de Marita Barreto y el equipo especial, también tenemos la compra de los ascensos a general por parte de varios oficiales. Se ha llegado a hablar de 10 generales que habrían asumido la función después de haber pagado 20.000, 30.000, 40.000 dólares. Entonces, va a ser difícil y seguramente eso es lo que está demorando la decisión. ¿A quién, digamos, con quién reemplazan a Alfaro? Porque tienes un alto mando, digamos, con problemas como los que tiene el número 2 y el número 3, y después tienes seguramente varios que llegaron ahí a través de los sobornos que se hicieron llegar al presidente a través de Bruno Pacheco. Y también tenemos a ver una información muy importante que viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación a nuestro país y sobre todo al hecho de no encontrar justicia ante las lamentables muertes ocurridas en los últimos meses y además años. Es un informe grande el que ha sacado y que vamos a desarrollar con amplitud más adelante, pero importante comentar la alerta informativa. Lo que dice es que los Estados Unidos aseguró este lunes que existe y textual, un importante problema, es lo que señala el Departamento de Estado, un importante problema de impunidad ante los abusos cometidos por las fuerzas del orden en Perú durante las protestas. Ojo con eso. En su reporte anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la falta de repercusiones ante las denuncias de abusos por parte de la policía en Perú generan preocupación entre los ciudadanos. Y cito textualmente lo que señala este informe, que ahí está la página, en su página web en inglés, pero una cita textual. El gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron. Ojo con eso. Y Washington hace eco, además de las cifras del Ministerio de Salud del Perú, que reportó 28 muertes durante las protestas en diciembre pasado, es decir, solo en diciembre, ojo, no están contabilizando las de enero, pero también hace referencia a otros gobiernos, no se queda solo en lo que ha sido estos 3 meses o 100 días del gobierno de Dina Boluarte, menciona incluso las protestas ocurridas, a ver si la memoria no me falla, en el 2019, durante el breve gobierno de Manuel Merino, la muerte de Inti Bryan, también señala que en esos casos pues no se ha encontrado justicia a tiempo. Bastante complejo cómo se nos está viendo desde el exterior, Gino. Pero bueno. Es el informe global que se publica todos los años
que publica todos los años el Departamento de Estado, ¿no? O sea, da cuenta de la situación de derechos humanos según el Departamento de Estado en todos los países del mundo. Y en el caso peruano, como tú dices, al 31 de diciembre del año pasado sostiene que ya habían 28 muertos y que el gobierno no había hecho nada por detener esas muertes. Había mantenido un discurso de confrontación, acusando, digamos, a los manifestantes de violentos. Hubo mucha violencia de parte de los manifestantes, es verdad, pero también hubo violencia de parte de la fuerza de seguridad. Y no se hizo nada, no asumió responsabilidad política ningún ministro, ni ningún mando policial o militar en la cadena, ¿no es cierto?, de mando de esas dos instituciones. Ni siquiera el encargado, digamos, de la intervención que dio lugar a esas muertes. Ninguna responsabilidad política. Y tampoco el gobierno decidió, digamos, modificar su discurso, ¿no? Y investigar los hechos, porque acuérdate que se dijo que era un hecho tan grave como cuando los periodistas en Uchurajay fueron asesinados y no se sabía qué había pasado, y que hubiera sido una buena iniciativa de parte del gobierno, ¿no es cierto?, constituir una comisión de notables para ver en realidad qué cosa había pasado. Y qué cosa estaba detrás de la violencia también en las manifestaciones. Nada de eso se hizo. Yo creo que el Departamento de Estado está señalando eso, que ya lo habían dicho los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, y buena parte de los periodistas de investigación que han visto esto con detenimiento en el Perú. Esta misma semana, la pasada, salió un reportaje completo del New York Times, ¿no? Sí, claro. Dando cuenta de que estas muertes son atribuibles a, no como se dijo en su momento, que podían ser los propios manifestantes. Bueno, como lo dijo la presidenta Dina Boluarte en una conferencia con la prensa extranjera, ¿no? Que dijo que se han matado entre ellos. Estos eran, digamos, muertes con armas letales de la policía, y en el caso de Ayacucho, de Huamanga, de las Fuerzas Armadas también. Y estoy vinculando al tema que estamos conversando, ¿no? La situación del actual comandante general de la policía, que se ve involucrado, según este colaborador eficaz, que sería el español, en actos, pues, de tráfico de influencias, en actos de cohecho pasivo, vamos a comentar ese tema también. Marca y afecta a la institución, una institución que ya está afectada por lo que estamos comentando, ¿no? Por estos hechos de abusos que no son castigadas en el nivel político. Así es. Y bueno, hay un desafío como país, que es ordenar la casa en el sector interior. Y vamos a ver si este gobierno puede hacerlo. Porque de alguna manera el gobierno es responsable por la violencia con que actuaron las fuerzas del orden, me da la impresión a mí, porque hubo un discurso muy confrontacional, porque no se quiso investigar, porque no se asumió responsabilidad política. Entonces, eso podría cambiar, por supuesto, pero necesitarías un gabinete diferente, un nuevo primer ministro, y una actitud distinta de la presidenta, que no ha tenido hasta ahora, ¿no?, de reconocer que se equivocó por ese camino. Pero sería lo aconsejable, porque el Ministerio del Interior está cargando, ¿no es cierto?, con esas muertes, buena parte de ellas, y con los graves hechos con los que carga ahora, gracias a un liderazgo como el de Vera primero y Alfaro después. Eso hay que arreglarlo, y empezará por buscar a las personas idóneas sin mancha que puedan dirigir ese proceso de renovación. Y este argumento, Gino, este argumento de, bueno, la policía o las Fuerzas Armadas son los que ven el plano operativo, el ministro no sabe nada, el ministro no está enterado. Te lo pregunto porque cuando, tú recordarás, cuando la policía decide ingresar a San Marcos, tumbándose la puerta y deteniendo a 193 personas, de las cuales 192 quedaron totalmente libres porque no había nada por qué detenerlas, lo que respondió aquí en RPP el ministro Vicente Romero, el ministro de Interior, es que él no sabía que la policía iba a realizar ese operativo. Entonces, si él es el responsable del sector y ocurre algo así, y él no está de acuerdo, entonces tiene que destituir a los funcionarios que llevaron a cabo esa intervención. Si no lo hace, los avala y se hace cómplice de ellos, que es lo que ocurrió. Es decir, a pesar de haber dicho yo no tuve nada que ver, no hizo nada frente a una actuación
claramente irregular de la policía, que no ha sido considerada como tal por él, ¿no? Porque en el Congreso ha defendido la intervención y ha dicho que se respetaron todos los derechos de los ciudadanos intervenidos, cosa que no es cierta. Pero en todo caso es el menos grave de todos los hechos. Sí, claro, claro, tuvo sí, una claro. gran trascendencia por tratarse de San Marcos, pero en realidad hay muchísimas muertes y muchos heridos graves, ¿no? Hay 48 muertes atribuibles a las fuerzas del orden, 10 las Fuerzas Armadas y 38 la policía. Hay otros muertos por otras razones, pero acuérdate que hay casi 1000 heridos, de los cuales hay algunos heridos graves. O sea, son hechos que no ocurrían en el país hace muchísimo tiempo y sobre los cuales sigue pendiente una investigación, más allá de las investigaciones que tienen lugar por parte de la Fiscalía, sobre las cuales también hay cuestionamientos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y por qué crees que, pese a que estamos hablando de más de 60 peruanos muertos, de los cuales 48 son atribuibles a las fuerzas del orden, lo que se ha señalado, no pasa nada? Es decir, no hay ningún tipo de repercusión política en el caso de los ministros, investigaciones abiertas con nombre y apellido a justamente oficiales, suboficiales que cometieron o habrían cometido esos asesinatos. Porque el Congreso no quiere ejercer su responsabilidad de control político sobre un Ejecutivo que ve con gran simpatía y que con el que coincide en lo esencial, ¿no? Claro, yo entiendo que hay esta sensación de, bueno, que bien que nos libramos de Castillo, ¿no? Por los graves hechos de corrupción y por la manera como está desmantelando el Estado, por hechos como los que hemos visto ahora. O sea, en el fondo no hemos hablado de eso, pero más allá del Español y de Alfaro y de Vera, lo que había es un intento de armar un aparato paralelo de espionaje. Sí, claro. ¿Ah? Para someter, digamos, ya no solo la policía, sino todas las instituciones al gobierno. Había un proyecto autoritario que fracasa. Enhorabuena. Pero claro, el peligro que yo veo es que nos descuidemos y terminemos, liberados de esa amenaza autoritaria, terminemos en manos también de un proyecto autoritario que se puede tejer desde el Congreso, ¿no? Donde el Congreso no investiga al Ejecutivo, donde debería investigarlo porque hay graves violaciones de derechos humanos de por medio, y donde hay otras instituciones que están en el mismo plan, como el Tribunal Constitucional, y otras, ¿no? Y ahora... ¿Cuánto poder de decisión ves en todo esto en el caso de la presidenta, de Dina Boluarte? Es decir, ¿Dina toma estas decisiones? ¿Dina gobierna o esto viene de parte del premier Otárola, viene de esta convivencia que han logrado obtener con ciertas bancadas en el Congreso de la República? Bueno, en el Ejecutivo el premier tiene muchísimo poder, ¿no? Y eso ha sido desde el principio y sigue siendo el caso. Si se quiere un cambio de rumbo, tendrá que ser sin el premier Otárola, y yo no sé si la presidenta tenga las condiciones para deshacerse de él por la gran dependencia que tiene con él. Que ojo, ha sido blindado, ni siquiera quieren interpelarlo en el Parlamento, ¿eh? Así es, imagínate. Por eso te digo, una renuncia completa por parte del Congreso en términos de ejercer la función de control político. Yo creo que la amenaza viene del Congreso, digamos, la amenaza autoritaria, ¿no? Yo creo que las iniciativas autoritarias y populistas, incluso mercantilistas a lo largo de los últimos años, del 2016 en adelante, han venido principalmente desde el Congreso. Y encontraron, ¿no?, contrapeso en el Ejecutivo con PPK, con Vizcarra después, incluso con Sagasti. Incluso algo con Castillo por sus diferencias ideológicas con el Congreso. Pero ahora que esas diferencias ideológicas ya no existen, porque Dina dejó de ser quien era y lleva una relación muy buena con esa mayoría congresal, ya no hay control político, a pesar de los gravísimos hechos que ameritarían, ¿no es cierto?, una intervención del Congreso para esclarecer las responsabilidades por las muertes y los heridos. Pero eso tiene que ver con digamos, simpatías o coincidencias en el campo ideológico, en materia política, en materia económica, o tiene que ver con un tema de, bueno, nos conviene
quedarnos pues a todos hasta el 2026, ¿no? Ya la gente se va a olvidar, el tema de las protestas se va a ir calmando y todos nos quedamos acá felices y contentos. Eso es así, pero hay que recordar que el Congreso también ha nombrado un tribunal constitucional a su medida. Entonces, y yo te decía, desde 2016 en adelante, la presidencia de la República es un contrapeso. Ese contrapeso ya no existe. Después era el Tribunal Constitucional. Si el Congreso insistía con leyes inconstitucionales, era el tribunal que frenaba esas iniciativas. Una vez que este Congreso nombró un tribunal a su medida, creo yo, se empezó a recurrir al Poder Judicial. Sí, claro. Y el Poder Judicial paró varias iniciativas del Congreso, como la ley que liquidaba la SUNEDU, las investigaciones contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que digamos, no es posible llevarlas a cabo porque la Constitución no lo permite. Hoy día, o la elección del defensor del pueblo por las irregularidades. El Tribunal Constitucional hace 3 semanas se ha pronunciado y ha dicho que el Poder Judicial no puede ejercer el control difuso que le otorga a los jueces la Constitución. Lo ha dicho la Corte Suprema. Oye, ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional nos está atando de manos, violando la Constitución. Lo ha dicho la Sala Plena de la Corte Suprema. Entonces, mira tú el escenario que se configura, ¿no? Un Poder Ejecutivo y un Congreso sin ningún contrapeso. Y muy importante en la colaboración eficaz que da este personaje, el español, que cuenta y que revela un modo de operar dentro de la policía, si es que esto es verdad. Y te quiero preguntar, Gino, porque en uno de los puntos el español cuenta que hay un coronel de la policía que era un directivo del fondo funerario de la policía que tenía un apoyo económico para el comandante de ese entonces, Luis Vera Llerena, cuya casa también fue allanada el día de hoy. Pero como Vera Llerena ya no era más el comandante, sino Raúl Alfaro, bueno, este apoyo económico de 65.000 soles se lo querían dar justamente a la cabeza de la policía. Jorge Hernández Fernández, el español, lo llama a Alfaro y le dice, ahí está plata, cóbrala tú, me la das, es lo que ha dicho en su testimonio. Y efectivamente este cobro se habría producido en la Casa de la Molina del Español e incluso señala que está registrado en las cámaras de videovigilancia. Pero la pregunta es, más allá del hecho ya terrible, ¿es una forma de operar? Es decir, dentro de la institución, tu apoyo económico, esto le toca a la cabeza, esto le toca al comandante. ¿Es una forma de operar dentro de la institución? Bueno, se dice que, digamos, es una práctica no inusual. No sé si ocurre con todos los jefes de la policía, pero en general se sostiene que los jefes policiales reciben contribuciones de sus subordinados. De manera que no es algo que me sorprenda. Que te sorprenda. También lo leí, lo de los 65.000. Ya Vera no es, esto era para Vera, me toca a mí, ¿no? Pero también hay otras cosas en las declaraciones estas, no solo del español, sino de otros investigados que dan cuenta de que dentro de la policía también se reparten los cargos, le ofrecen, ¿no es cierto?, al español, le ofrecen cargos para, o sea, el director de la policía, ¿no es cierto?, da a entender que le dice, yo pienso hacer estos cambios, pero si tú tienes algún cambio de interés o alguna unidad que te interese, ¿no?, porque quieres tener a un amigo o porque quieres tener a alguien que te haga aportes, digamos, lo puedes hacer. Estamos abiertos a las recomendaciones que tú nos hagas. Me parece que es Vera quien le da a entender eso al español, ¿no? Pero claro, solo para terminar, ¿no? Y tú, señor ministro del Interior, ¿cómo termina afectando ya a nivel macro esto en la imagen de la policía, en la confianza del ciudadano hacia su policía? Porque claro, vemos que pasa a todo nivel, ¿no? Como el policía de tránsito que te para y te dice, no te pongo la multa, pero apóyame, lo ves en la cabeza de la policía, uno dice, ¿qué pasa con esta institución? Es terrible, ¿no? Porque afecta la confianza ciudadana. Y el mayor valor que tiene una policía es inspirar confianza.
porque una policía que inspira confianza es una policía que cuenta con el apoyo ciudadano en la lucha contra el crimen, ¿no? Y cuando tú no tienes eso, entonces la policía no puede hacer bien su trabajo. Es fatal. Y eso es verdad no solo para la policía, dicho sea de paso, porque estos problemas no son exclusivamente la institución policial, son problemas de corrupción transversales a todas nuestras instituciones y a la clase política. Es el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Ojalá que esto se empiece a corregir con un nuevo alto mando que permita, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de reordenamiento y limpieza institucional. Muchísimas gracias, Gino Costa, exministro del Interior, excongresista de la República.